Nilsen Ogniwan, Kenan Mowika. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer capítulo de la serie Hernán. Muy bueno, muy interesante, con mucho que debatir, así que pues vamos a comenzar. Bueno, pues este capítulo se centra básicamente en la parte de la historia donde los españoles conocen a los tlaxcaltecas y después de un par de batallas se alían a ellos con el fin común de vencer a los mexicas. Esta alianza también se consolida con el matrimonio entre Pedro de Alvarado y Tecuelhuetzin, una de las hijas de Xicoténcatl, y pues esto realmente ocurrió en la historia, eso es una parte importante. Tecuelhuetzin fue una de las mujeres más destacadas durante la conquista, igual que Malintzin, y pues ella selló la alianza básicamente porque así se manejaba antes, que los pueblos mesoamericanos casaban a sus hijos y ya se sellaba una alianza. De esta manera era como lo hacían y así lo hicieron también los españoles. También el capítulo muestra la muerte de Moctezuma al final, de manera por demás trágica, ya que mientras él sale a intentar disuadir a los mexicas de seguir presionando o de seguir hostigando a los españoles, pues el pueblo ya molesto, sumamente molesto, decide ignorarlo y comenzar a atacar el palacio, lanzar piedras y finalmente una le pega de lleno en la cabeza y lo deja prácticamente muerto. Ahí en esta escena creo que el único error que podríamos decir era que se supone que Hernán Cortés y Moctezuma estaban juntos en ese momento cuando él sale a hablar. Y aquí lo ponen como que está del otro lado de la azotea, mientras que Moctezuma está solo. Es el único detalle, pero lo demás sí se apega a la historia real. También lo que me agrada o lo que me agradó del capítulo fue que mostraron eh, dos referencias importantes a la cultura. La primera es el hecho de que los tlaxcaltecas preparan pozole hecho con uno de los guerreros mexicas que matan en un asalto a una casa para buscar comida. Es un gran detalle porque Xicoténcatl primero le pregunta incluso al mexica si es guerrero. Y ya que le dice que sí, pues lo mata y se lo llevan para preparar el pozole, que solo se podía hacer con la carne de guerreros. Entonces ese es un detalle que está bien cuidado. También que los españoles pues obviamente se horrorizaron al ver el plato o el platillo ahí preparándose, pero bueno, en ese momento pues no tenían mucha comida y de hecho los españoles no les daban comida a los tlaxcaltecas, entonces ellos tuvieron que ingeniárselas para poder sobrevivir en esos momentos de hambre, ¿no? Y también haciendo referencia a la mala higiene de los españoles. Los tlaxcaltecas, los mexicas se bañaban diario y los españoles pues rara vez se bañaban, hay que decirlo. Y obviamente pues el olor corporal que tenían los conquistadores europeos pues era sumamente desagradable para los tlaxcaltecas y para los mexicas. Ahí se puede notar, incluso desde el capítulo número 2 podemos ver cómo a Hernán Cortés le pasan incienso y le pasan unas flores o unas hierbas en la ropa, que según Jerónimo de Aguilar era para ahuyentar a los malos espíritus, pero en realidad era porque olían muy mal y los totonacas pues les estaban poniendo o perfumando la ropa para que no olieran tan feo. Y eso también es un aspecto que, aunque lo están poniendo muy sutil, pues sí lo están mencionando y porque sí es importante, ¿no? Eso también. Ahora, dentro de lo negativo, sí hay mucho que decir del capítulo. La verdad es de que hubo algunas cosas que no están bien logradas. Por ejemplo, al inicio del capítulo pusieron una relación de incesto entre Xicoténcatl y su hermana, Tecuelhuetzin.
que al final pues eso jamás pasó, no se tiene ningún registro de que eso hubiera pasado. Y total que esto creo que no le aportó nada al capítulo, simplemente pues lo pusieron ahí como para hacer ver a los tlaxcaltecas como un pueblo poco civilizado y que finalmente los españoles vinieron a salvarlos, ¿no? Del atraso cultural o algo así. Entonces, eso de las relaciones de incesto de estos dos hermanos, a mí la verdad no me gustó que lo incluyeran porque, como les digo, no pasó nunca y en segunda, pues simplemente les da una mala imagen a los nativos americanos. Otra cosa es que están contando la verdad incompleta. ¿A qué me refiero? A dos cuestiones muy puntuales. En primera, se omitió totalmente la parte de la guerra o la batalla de los españoles contra los otomíes de Tecoac, que eso fue antes de que llegaran con los tlaxcaltecas. Y en segunda, omiten completamente a Cuaupopoca, un guerrero mexica que mató y apresó a otros españoles, o sea, a unos los mató y a otros los apresó. Y él fue el primero en demostrar que los españoles no eran dioses, sino que eran simples mortales, igual que todos. Ya por último, pues las cuestiones del náhuatl, que como saben en los diálogos los estamos revisando aquí de manera consistente, pues hay errores muy puntuales en cuanto a la pronunciación de la terminación TL, que no es como en nuestro idioma, sino que es un sonido llamado africada alveolar. Es una cuestión, es como un chasquido, entonces no es TL. Y aquí podemos escuchar dos ejemplos donde pronuncian mal. Yoquiski. Quema. Iguante. Titlahualilo Tlaxcaltecatl. Ye otra semectoloc. Titosetilisque intlo Huescatlaca. Imashiwali Setexabitl. En el primer caso, el guerrero mexica dice Tlaxcaltecatl, lo cual, se oye terriblemente mal. Debería ser Tlaxcaltecatl. Y en el otro dice Tetzahuitl, y debe ser Tetzahuitl. También creo que pudieron haber aprovechado más al personaje de Huehuexicotencatl, o sea, el papá de nuestro protagonista, ya que él en ese momento de la historia era un anciano de 94 años de edad y pues él conoció inclusive a Moctezuma Ilhuicamina, a Xayacatl, a Tlacaelel, y pues pudieron haber incluso mostrado, así como están mostrando como cosas del pasado o flashbacks, hubieran podido utilizarlo a él para mostrar el pasado de Tenochtitlan y de Tlaxcala y explicar el origen de esta rivalidad, pero bueno, pues no se aprovechó, creo yo. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta reseña les haya gustado y les sea de utilidad. No olviden suscribirse a nuestro canal y los esperamos en el siguiente episodio. Titochtasque.